Voy a iniciar una nueva serie que tiene que ver con la oración. Y aunque parezca mentira, vivimos en una época en que más que nunca necesitamos aprender a orar, porque la iglesia contemporánea no sabe orar. Y vamos a mirar qué es lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Capítulo 6, verso 5 de Mateo dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre, y con ese amén, te rogamos ahora que nos ayudes a entender tu palabra. Y esto lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y volvemos a decir amén. Hermano querido, voy a hablar, y por eso quiero que secuestrarles la atención, de un hábito temporal. Y digo temporal porque es nuevo en la iglesia. Es algo que hace no muchos años atrás, y creo que digamos 10, 15 años, no sé, este tipo de vocabulario no existía en la iglesia de Cristo, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y me estoy refiriendo a la modalidad de hacer oraciones decretales, es decir, yo decreto, yo declaro, yo ordeno en el nombre de Cristo Jesús, que son términos usados como sinónimos. Es decir, miramos que la palabra decretar y declarar son palabras diferentes y que apuntan a significados diferentes, pero que en la actualidad, dentro de lo que se llama la oración cristiana, estos son intercambiables. En muchos casos, inclusive, y esa es casi la norma, usamos la palabra yo decreto y yo declaro en forma continua, ¿no es cierto?, dentro de la misma oración. Va repetida los dos términos. Muchos alegan que esta es una manera necesaria de orar en la iglesia de hoy. Eso quiere decir que todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, donde no aparece ni un solo ejemplo de oración, donde no se pronuncian estas palabras, estuvieron viviendo en el error. No saben orar, no supieron orar. Porque cuando miramos todo el Antiguo Testamento no encontramos un solo personaje desde el principio de la historia de la humanidad registrada o que se ha hecho un retrato de ella en la Biblia. No encontramos ni un profeta, ni un rey, nadie que haya decretado en cuanto a las cosas espirituales se refiere. Los reyes hacen decretos, el decreto de Ciro, por ejemplo, cuando se trataba de autorizar al pueblo de Israel a volver a su tierra, pero no es una oración, es una orden legal del rey para que se permita y se ponga en funcionamiento ciertas normas, pero nada tiene que ver con la oración a Dios diciendo yo decreto en el nombre de Dios. Jesús nunca decretó nada cuando estuvo en su ministerio terrenal, ni una sola vez. Los discípulos nunca decretaron nada. Pablo nunca decretó nada. No encontramos en ninguna de sus cartas pastorales enseñando a las iglesias a orar decretando y declarando.
No encontramos a Pedro haciendo eso. No encontramos a Juan enseñando a las iglesias decretar. Pablo no le enseñó a sus discípulos como Timoteo, que fueron pastores, a que ellos decretaran o declararan en sus oraciones y que transmitieran la enseñanza a las congregaciones que ellos estaban pastoreando. No hay un solo pasaje bíblico, ni siquiera uno, que declare esa manera de orar. Los padres apostólicos, aquellos que fueron la primera generación de cristianos discípulos de los apóstoles, no hay una sola oración decretal. Y créame, yo los he leído, tengo toda la colección de los padres de Nicea, y no hay ni uno que haya hecho alguna vez semejante oración. Los apologistas, aquellos que defendieron el cristianismo en el segundo siglo de nuestra era cristiana, no encontramos a ninguno que haya hecho una oración decretando y declarando en el nombre de Dios. Tenemos toda la edad oscura de la iglesia, lo que llamamos la Edad Media, y no encontramos ni siquiera un personaje en mi investigación donde encontremos a alguien haciendo declaraciones. Cuando se levanta la protesta al final de esa etapa oscura, podemos decir que en definitiva la protesta es lo que le puso fin a la era medieval. No encontramos a ninguno de los reformadores usando la oración decretal. Es más, muchos de los que no están de acuerdo con nuestra doctrina, hasta hace 15 años o 20 años atrás, hicieron oraciones decretales. Eso quiere decir que el movimiento evangélico de los últimos años es el único que entendió bien lo que es la oración. El resto de la historia de los hombres y mujeres de fe no han tenido la menor idea de cómo dirigirse a Dios cuando se trata de orar. ¿Estuvieron todos ellos equivocados, inclusive los apóstoles y Jesús? ¿O nosotros estamos equivocados ahora? ¿Por qué se practica esto ahora? ¿Por qué nosotros repetimos como un mantra lo que están postulando los nuevos predicadores? Porque ya no nos detenemos a pensar, bueno, ¿debo orar así? ¿De dónde salió esto? Creyentes que van a las iglesias y oraban de cierta forma y de repente se insertó dentro de la cultura de la iglesia evangélica de hoy este concepto de decretar. Y es interesante porque he hablado con personas y me han escrito a través del Facebook cuando he estado enfermo y me han dicho: yo decreto sanidad para usted, pastor. Un lenguaje totalmente nuevo, cosa que antes no se escuchaba en las oraciones. Y nosotros nos estamos tragando el cuento y nadie se levanta a hacer preguntas: ¿de dónde sale esto y si debo hacerlo? Me tomé el trabajito de buscar en el YouTube algunos de los famosos predicadores que son tan populares hoy y nos gusta tanto ir a investigar. Y tomé algunas de las líneas en sus predicaciones y yo quiero compartirla con ustedes para que vean a dónde apunto. Un pastor dice: decreta tu prosperidad, declara tu sanidad y recíbela en el nombre de Jesús. Proclama y decreta que ya eres libre de las deudas y créelo, porque para el que cree todo es posible. Hagamos un experimento. Cuando salga de la iglesia, párese en el estacionamiento de la iglesia y le ruego que usted decrete que mañana cuando vaya al banco ya no tiene deudas hipotecarias. Y a ver si funciona. Hágalo. Otro predicador también popular, los nombres no me interesan francamente, dice: Dios está obligado a cumplir su palabra. Dice este hombre: por tanto debemos ordenarle para que lo haga, recordándole que él no es hombre para mentir. Y exagero porque así es como predican ahora los gritones. ¿Yo le ordeno a Dios? ¿Yo le refresco la memoria a Dios? ¿Yo le recuerdo a Dios que Él no es hombre, sino que es Dios? Es decir, Dios, por las dudas, aquí estoy haciendo una oración para despabilarte. Por las dudas, si te has olvidado que eres Dios, te recuerdo de que no eres Dios. Que no eres hombre, que eres Dios. Bueno, hermano querido, eso es un sacrilegio.
lisa y llanamente. Usted, pastor, usted creyente, si usted hace esa oración, usted es un sacrílego, es un demonio. Porque el Espíritu Santo bajo ningún punto de vista va a inspirar una blasfemia y un sacrilegio como esa declaración de ordenar y mandar a la congregación a ordenar en el nombre de quien sea y hacerle recordar a Dios, de refrescar su memoria. Eso es demoníaco. Y no interesa si en la oración se inserta en el nombre de Cristo. Estamos blasfemando la santidad y la integridad de Dios. Usa discernimiento, hermano querido. Otro predicador dice: Señor, tu palabra dice que tú eres mi sanador. Yo lo creo y ordeno que me sanes ahora. Y ese énfasis es: te mando ahora. Bueno, si usted tiene la gripe, haga esa oración y veamos si ahora se sana. Yo lo desafío. Hágalo. Yo me pregunto, estos charlatanes, estos sinvergüenzas, estos ladrones, demonios metidos adentro de la iglesia, ¿nunca se enferman? ¿Nunca han tenido una gripe? ¿Nunca han tenido un dolor de cabeza? Cuando las esposas de estos pastores tuvieron hijos, oraron diciendo: Señor, ahora demando que pares el dolor en medio del parto. O sufrieron a gritos como toda mujer. Y no digo esto para denigrar a las mujeres que gritan, sino para exaltar la mentira de los fraudes. Hay alguien que dice esta oración que francamente es tremendo. Dice: Señor, tú dijiste que suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria, y yo necesito un auto 0 kilómetro ya. Y los hermanos dicen conmigo: amén. Y entonces esperan que venga el auto 0 kilómetro. Bueno, déjame decirte una cosa: si no te buscas un trabajo y haces una administración responsable, vas a andar en bicicleta. Y si no tienes ni para la bicicleta, bueno, cómprate un buen par de zapatillas, porque vas a caminar. Y me importa un comino dónde está puesta tu fe. Así es como van a ser las cosas. Haz la prueba. En una encuesta, hermano querido, se puso la respuesta o mejor dicho, se buscó la respuesta a la pregunta: ¿es correcto decretar? Y saben, las respuestas me alarmaron, porque ahora estamos haciendo la pregunta al pueblo cristiano de hoy. ¿Es correcto decretar? Y uno dice: sí, Señor, porque es lo que Dios nos dice que debemos hacer. ¿Really? ¿Dónde? Búsqueme dónde dice la Biblia. ¿Dónde dice Dios que debemos nosotros decretar? Yo no la empecé a leer anteayer la Biblia y todavía hasta el día de hoy no he encontrado ninguna cosa. Dice: no pedir, sino declarar, y yo declaro en el nombre de Cristo, dice este señor. A otro se le preguntó y dijo: por supuesto, mientras tengamos autoridad. ¿Y cómo conseguimos la autoridad? Con obediencia total a Dios. Eso nos da el poder de reclamar nuestras promesas y digo: esto es mío. Hermano querido, déjame decirte una cosa por si no estás despabilado. Este señor dice que la obediencia nos da autoridad. ¿Sabes una cosa? La obediencia te da una sola cosa: obediencia. Y eso es todo. Nosotros no vamos a obtener ninguna autoridad si somos obedientes a Dios. Inclusive, y acá ya me saldría de tema y no lo voy a tocar porque es para otra ocasión, autoridad sobre el demonio. No, Señor, tú no tienes ninguna autoridad sobre el demonio. Dios la tiene. Otro dice: claro que sí. Lo dice Levíticos 26:3, que debemos decretar.
Ok, hermano querido, vamos a ver qué dice Levíticos 26:3, porque vamos a darle a estas personas el lugar de la duda y que a lo mejor nosotros no estamos mirando bien la Biblia o se nos escapó algo. Entonces vamos a escuchar a ese hermano que declara que este pasaje bíblico cierra el debate acerca si se debemos decretar o no debemos decretar en nuestra oración. Capítulo 26, verso 3 de Levíticos dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, coma. Ese es el pasaje bíblico para esta persona cuando se le hace la pregunta: ¿es lícito decretar? Y él dice: sí, este es mi pasaje bíblico. Ok. Pero acá dice: si anduvieres en mis decretos. ¿Quién es el que habla acá? ¿A qué se refiere con mis decretos? Bueno, tienes que ir a ver lo que dicen los versos 1 y 2. Y se refiere a los decretos de Dios. Observa, dice: no haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos. Déjame decirte una cosa: si yo sigo la letra, lo que dice ese pasaje, la persona que usa la Biblia en esos términos es un desobediente. Y si seguimos la lógica de lo que me dice este texto, el desobediente no recibirá ni medio. ¿Dónde dice Levíticos que es un mandamiento a mandarle a Dios o a decretar en la oración? ¿Pero que estamos locos? ¿Así usamos la Biblia? Alguien dijo: bueno, somos reyes y sacerdotes y por lo tanto tenemos autoridad de decretar. ¿Really? Ok, vamos a agarrar el pasaje bíblico que dice que, supongo que ese es el pasaje que agarra esta persona, Primera de Pedro, donde se nos dice que somos real sacerdocio. Capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Párate un poco ahí, hermanos. Ahí no dice que no somos reyes, sino real sacerdocio. Y real sacerdocio quiere decir que somos sacerdotes de la realeza, no que tú eres realeza. Lee bien tu Biblia, por favor. Somos real sacerdocio. No, los reyes son Dios el Padre y el Hijo, no nosotros los creyentes. Y cuando habla de decir algo, no dice decretar, sino que dice para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese pasaje tampoco es una enseñanza, como dicen estas personas, para que nosotros hagamos una oración decretando o demandando o declarando, o como dicen las gentes en la actualidad. Dice otro: el Señor nos enseñó que todo lo que atáremos en la tierra será atado en el cielo. Además, cuando envió a los 12 discípulos, les dio potestad, autoridad y dominio sobre todo demonio y enfermedad. Y luego agrega este verso como evidencia bíblica para defender el argumento. Y yo digo, bueno, momento, vamos por parte. Sí, es cierto, el Señor dijo: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero ¿qué tiene que ver eso con los decretos? ¿Cómo nosotros agarramos esa frase y la torcemos y la manipulamos para sacar que lo que me está enseñando ese pasaje es que yo debo decretar en el nombre del Señor? ¿Really? Y luego cuando nos dicen los 12 discípulos, ellos mismos están respondiendo el error, porque dice 12 discípulos, no la iglesia. Ni siquiera eran apóstoles todavía. Todavía estaban verdes, todavía les faltaba. El colegio apostólico no se había fundado. Me llama la atención porque también usa un pasaje bíblico en Oseas, capítulo 4, versículo 6, para probar su tesis, este caballero. No sé si llamarle hermano, francamente. Pero bueno, por amor al argumento, digámosles ahora hermano. Dice que este es el pasaje que usa como evidencia para decir sí al decreto en la oración. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
¿Me puede explicar cómo es que usted sacó una enseñanza de una oración decretal en ese versículo? ¿Ese es su pasaje bíblico para probar su postura? Una pastora, porque ahora tenemos pastoras en la iglesia también. Hay pastoras, apóstolas, hay de todo. Hay de todo. Y dice la pastora, miren ustedes la pastora que se sube a los púlpitos para enseñar a su congregación. Por supuesto que podemos decretar, pues en Lucas 10:19 Jesús mismo nos delegó su autoridad para derrotar todo poder del enemigo. Además, agregó una promesa: nada les hará daño. Yo le pediría a esa pastora que me explique a mí, siervo, persona ignorante, cómo hizo para mover la frase y decirle a la congregación: sí, este es el pasaje que nos enseña a orar decretando u ordenando a Dios. Hermano querido, partamos de la base. ¿Qué quiere decir la palabra decretar? A ver, nosotros cuando le decimos a Dios, yo decreto, ¿usted tiene la más pálida idea de qué quiere decir la palabra decretar? Y si no sabe qué quiere decir, ¿por qué la usa? Esa manía que tenemos hoy de usar términos y no tenemos la menor idea de cuál es su significado. Yo he hablado con algunas personas en mis años de high school o secundaria, le decíamos en mi tierra, donde mi profesor de contabilidad me enseñó una lección extraordinaria que quiero compartir. Me voy a exponer. Yo era muy jovencito, ahora soy joven, pero en aquel entonces era jovencito. Y me gustaba mucho, mi papá tenía una buena dicción y mi papá le solía decir claro y conciso. Y me sonaba tan profesional, sonaba tan bien eso. Y me acuerdo de mi profesor, se llamaba Dalzone, de apellido. Y el profesor terminó de dar una explicación de contabilidad que yo no había entendido ni medio. Y preguntó, ¿entendieron? Y yo, para hacerme el fanfarrón, delante de mis compañeros de estudio dije, claro y conciso. Y el profesor Danzone me miró y se quedó un rato en silencio y se sentó en su escritorio con sus brazos cruzados y mirándome y dice, claro y conciso. Sí, señor. Y le repetí, claro y conciso. ¿Nos puede explicar qué quiere decir la palabra conciso? Hermano querido, no tenía ni la menor idea en ese momento qué quiere decir la palabra claro y conciso. Conciso en este caso. Me hizo pasar el papelón del siglo. Y entonces este hombre me dio una lección que nunca más me olvidé. Nunca usen una palabra si no saben lo que significa. Y yo te paso lo que me dijo el profesor Dalzone. No uses una palabra, y mucho menos en una oración, si no sabes lo que le estás diciendo a Dios, porque puedes caer en blasfemia. Y eso es lo que está haciendo el pueblo cristiano en la actualidad. Dice el diccionario que la palabra decreto es decisión tomada por la autoridad competente en materia de su incumbencia. O sea que Dios es la autoridad, Él es el que puede decretar o determinar las cosas en los planes eternos y en la forma en que Él ordena las cosas. Ningún ser humano puede decretar lo que está decretado. Ningún ser humano puede darle órdenes a Dios o recordarle a Dios o cambiar sus planes eternos. Efesios capítulo 1 verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es todo acerca de Dios y no nosotros. Verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es decreto. Eso es la autoridad de Dios determinándose a hacer algo y lo hace. Porque Dios es el soberano y nadie puede frustrar los propósitos soberanos de Dios. ¿Y usted le va a dar órdenes a ese Dios? ¿Usted le va a hacer recordar a Dios que se olvidó el iPhone en la oficina? Esto va a generar, para los que nos siguen en YouTube, mucha controversia y muchos nos van a abandonar. Y saben una cosa, váyase.
Porque a mí no me interesa el aplauso de la gente. ¡Basta ya! A mí lo que me interesa es que ustedes sepan lo que dice el Señor, no lo que dicen los charlatanes. Y si no le gusta lo que dice la Biblia, váyase. Pero si vamos a seguir a Dios, sigamos a Dios con fidelidad. No sigamos las modas que están tomando lugar. Porque estamos haciendo un daño tremendo a la fe cristiana. Y vamos a dar cuenta delante del todo juez cuando llegue el momento. Ahora, yo por eso digo es que la iglesia contemporánea tiene que aprender a orar. Muchos dirán, yo sé orar, pastora, yo no necesito que me enseñen a orar. No, sí, discúlpeme, usted necesita aprender a orar. Yo necesito aprender a orar. Yo constantemente trato de decirle al Señor, enséñame, Señor, a orar. Ayúdame a orar. Una de las oraciones que deberíamos hacer es, Señor, interpreta mi oración en el Espíritu. Ayúdame a orar bíblicamente. No dejes que de mis labios salgan palabras que te ofendan. Que en mi oración no salga nada, Señor, que no sea ajustado a tu voluntad y a tus propósitos y a tu santa palabra. Y si hay algo que quiere emanar de mí, frénalo en el Espíritu. Y si salió algo de mí, por favor, perdóname y enséñame a orar como a ti te agrada. Esa oración no existe. Pero esa es la oración que deberíamos elevar en estos días. En este pasaje bíblico tenemos el famoso Sermón del Monte y Lucas, por ejemplo, agrega algo. En el capítulo 11 de Lucas, versículos 2 en adelante, tenemos más o menos lo mismo que redacta Mateo, con la diferencia que ambos organizaron su material en forma diferente. Por eso es que vamos a encontrar una aparente discrepancia entre lo que tenemos en el contexto de Mateo con lo de Lucas. No es que se contradice la escritura, sino que estos escritores agarraron el material para hacer su tesis y la ordenaron de cierta forma para enseñarnos ciertas cosas. Así que esta oración modelo de Jesús la tenemos insertada en el Sermón del Monte, que es probablemente como se dieron las cosas. Lucas, en cambio, tomó la oración modelo para enseñarnos a través del Evangelio. Así que tenemos otra vez una discrepancia contextual, aparentemente, entre Mateo y Lucas, que no existe, pero tenemos la misma enseñanza. Lucas agrega algo que no aparece en Mateo, y es lo que dice en el versículo 1 al final. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Eso no aparece en Mateo. Y lo que notamos en esa declaración es que los discípulos reconocen la necesidad de aprender a orar. Y le dicen, Señor, mira, Juan le enseñó a los suyos, Juan el Bautista en este caso, y entonces ahora queremos nosotros que tú nos enseñes como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Y uno podría decir, bueno, eso es con los discípulos, pero nosotros sí ya aprendimos a orar. Bueno, momento, pero cuando leemos esa frase de Lucas tenemos que entender qué clase de gente está diciendo enséñanos a orar. Porque el pueblo de Israel era enseñado y educado desde niños a orar. Desde temprano, ni bien pronunciaban las primeras palabras los padres, y en el templo se les enseñaba a esos chicos a recitar oraciones, a memorizar salmos para poder entonces orar a Dios. Las ceremonias eran con oraciones repetidas y entonces estaba metido en la cultura, era de arraigo el tema de la oración. Por eso parece ilógico que estos hombres maduros ya y que habían crecido en hogares que oran y sus vidas orando y orando en el templo, y es una cultura de oración, le digan ahora al Señor, enséñanos a orar. Y la razón es porque habían perdido de vista lo que es la oración bíblica. Empezaron a agarrarse de tradiciones, repeticiones mecánicas y todo lo que se hacía en el santuario. Y cuando escucharon a Jesucristo en ese lugar orando, les llamó la atención y le dijeron, Señor, nosotros queremos aprender a orar como tú haces. En otras palabras, a conversar con Dios. Hermano querido, la oración no debe ser para llamar la atención de las personas a nosotros, sino para llamar nuestra atención a Dios. El Señor dice en el capítulo, otra vez volviendo a Mateo, versículos 5 y 6, y cuando ores no seas como los hipócritas. Y luego dice, para ser visto de los hombres.
Y ese es el esquema. No ores con una máscara para que los hombres te vean y digan, muy bien, qué buen orador. La vez pasada me hablaba alguien de una persona enferma. Van algunos a visitar a esta persona y entra una señora, un señor, no recuerdo, creo que era una señora, y se pone a hablar en lenguas. Y nadie entendió un comino de lo que decía esta persona. Pero ahí estaba esta persona orando en lenguas. Y sabe que esa oración no vale un comino porque su oración fue una fanfarronería. Era tratar de mostrar cuán espiritual es usted, cuán cerca de Dios estoy. Y lo que quiero es que estos me escuchen para que vean lo que yo soy en el Señor. Y entonces oramos con ese tarareo que no tiene ningún sentido. La Biblia dice, si no hay intérprete, cierra la boca. Pero a esa persona no le importa ni medio lo que dice la Biblia. Lo único que le importa es impresionar como los hipócritas a los que están presentes. Y lo mismo sucede en incontables números de iglesias en esta misma hora, que están orando un sinsentido, sin intérpretes, y no lo hacen orando a Dios, sino que se están orando a sí mismos para que los demás digan, ¡qué espiritual! Tiene el Espíritu Santo llenando su vida. Tú eres un hipócrita que no estás orando a Dios, sino que estás atrayendo la atención de los hombres a tu persona. Y mi Señor dice, no ores como los hipócritas que buscan la atención de los demás. Eso es lo que hacían los judíos. La oración no debe ser mecánica, dice Jesús. Verso 7, orando no uséis vanas repeticiones. ¿Cómo es esto? Hoy día nosotros hemos criticado al fuero católico romano por años porque hacen repeticiones. Y resulta que ahora nosotros los cristianos repetimos mecánicamente lo que los pastores o qué sé yo, esta gente que se ha metido en la iglesia y que nos dicen que debemos reorar de cierta manera y repetimos sin cuestionar lo que esta gente dice. Escuchamos a un pastor decir, yo decreto, te ordeno Dios, dame ya. Y la gente lo que hace, ustedes escuchan a las congregaciones orando en las casas, en los cultos de mujeres y repiten hasta con el mismo tono de voz, el griterío y el escándalo lo que dicen estos hombres en los púlpitos. Hay un movimiento que dice paren de sufrir como eslogan, donde los predicadores en su mayoría son de lengua portuguesa. Y yo he escuchado hermanos que son latinos hasta la médula, incluso gente canadiense que hablan inglés, orando con el tono de un portugués. Repetimos como loros lo que se nos mete en la cabeza desde los púlpitos. ¿Estamos escuchando las palabras de Jesús? No. Yo sé orar. Y nos lanzamos entonces en el espectáculo y repetimos herejías demoníacas y le decimos a Dios, yo te mando que cures a fulano, yo decreto en el nombre de Cristo que hagas esto, yo declaro en el nombre del Señor que hagas aquello. Y lo decimos no porque hemos estudiado la oración, sino porque la repetimos porque alguien nos dijo y lo vimos orar en esos términos. La oración, hermano querido, debe ser sabiendo que Dios está en control, no nosotros. Verso 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Quédate tranquilo, Dios está en control. No te afanes. Por cierto, va a explayarse después en este asunto más adelante el Señor. Cuando nosotros le decimos a Dios que se acuerde que es Dios y no hombre, ¿este es un Dios en control? Cuando le demandamos a Dios, ¿es Dios el que está en control o somos nosotros los que estamos en control? Y la oración debe ser centrada en Dios y no en nosotros. Cuando pensamos, Dios dame el 0 kilómetros, dame esto, dame el otro, yo decreto, yo mando, yo declaro, estamos pensando en nosotros. Había un señor, un fariseo, en Lucas 18, es impresionante esto, yo tengo que ir corriendo, no se nos va el tiempo, pero otra vez, para contextualizarlos en lo que la Biblia nos muestra. A mí no me interesa que ustedes sigan mi discurso, hermano querido. Yo quiero que abras los ojos y el corazón a la Biblia, que debe ser nuestro punto de referencia.
En la Biblia, capítulo 18, verso al 14, tenemos a un fariseo y un publicano, un hombre que cobraba impuestos, en fin, un hombre odiado en la sociedad judía por colaborar con Roma, y que estaban haciendo la oración. Y fíjese el hombre de Dios, cuando hace su oración, dice, el Señor presenta esta historia, dice, 2 hombres, verso 10, subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. Y entonces el fariseo, nos dice el Señor, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, toma nota lo que dice Jesús. Jesús nos está abriendo el corazón de este hombre, no lo podemos abrir nosotros. Si nosotros hubiésemos escuchado a este fariseo parado, como estaba escuchando el publicano, estaríamos escuchando esta oración: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y nosotros que estamos escuchando diríamos: qué hombre espiritual, my goodness. Really? Pero Jesús, que está usando el ejemplo, nos está diciendo: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. No estaba orando con Dios. El hombre, si nosotros nos acercamos y le decimos al fariseo: ¿a quién está orando usted? A Dios, pero que no escuchas que estoy empezando diciendo: Dios, te doy gracias. No le estoy dando la gloria a Dios, no estoy metiendo el nombre de Dios en la oración. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué preguntas? Pero cuando le preguntamos a Jesús, Jesús me dice allí: oraba consigo mismo. No oraba con Dios. Tú, cuando usas el nombre de Cristo, no le estás diciendo nada a Dios, estás orando contigo mismo. Si tu oración va a manipular a Dios, no interesa que digas en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o todas las fórmulas teológicas que tú le pongas. Tu oración es una hipocresía, no asciende a Dios, no sirve para nada, le estás hablando a la pared y te estás orando a ti mismo. No solamente encontramos a los discípulos diciéndole a Jesús: enséñanos a orar, pero Jesús reconoce esa necesidad. Porque inmediatamente después de la pregunta, de la declaración de estos hombres, petición, enséñanos a orar, que de por sí creo que es una oración, si lo miramos desde un punto de vista de que Jesús es Dios encarnado. Pero entonces Jesús agarra y inmediatamente dice: oraréis de esta forma. Eso quiere decir que si ellos realmente estaban equivocados cuando le decían enséñanos a orar, Jesús hubiese dicho: muchachos, pero si ustedes crecieron en una cultura de oración, ¿qué me están pidiendo? Sigan haciendo lo que están haciendo. No, Jesús inmediatamente a esa petición les dijo: oraréis de esta forma. Así que las palabras de Jesús nos muestran que aprobaba la declaración de estos hombres: no sabemos orar. Bueno, yo les voy a enseñar. Dejemos de ser arrogantes. ¿Quién nos creemos que somos nosotros, el pueblo cristiano de hoy? Que le decimos a Dios: no necesito que me enseñes. Todos los días necesitamos que nuestro Padre nos guíe. Tenemos que aprender a orar. Y entonces, dice: cuando oréis, no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ahí en capítulo 6, versículo 7. Y entonces les dice estas declaraciones para ir ya entonces atando todos los cabos. Dice, verso 9 de Mateo 6, vosotros oraréis así. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir los oídos, porque el Maestro habla. Jesús habla. Dice: oraréis de esta manera, no la manera que a mí se me antoja. Porque si puede orar cada uno como se le antoja, Jesús no hubiese dado una enseñanza acerca de la oración. Esto sería una total contradicción. Dice: vosotros oraréis de esta manera. No como los otros que dicen que saben orar y hacen todo este papelón, sino van a orar como yo les enseño. Y el Señor nos muestra lo siguiente. Uno, la oración debe estar centrada en Dios y no en el hombre. Observa bien toda la estructura de la oración de Jesús. Versículo 9, tu nombre. Verso 10, tu reino. Fíjate tu Biblia. Verso 10, tu voluntad. Verso 11, tú danos. El pronombre está incluido en ese verbo. Dice en el versículo 12, tú perdónanos. Verso 13, tú no nos metas.
Verso 13, otra vez, tú líbranos. Luego dice, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Toda la oración, todo el modelo, toda la enseñanza que Jesús le vierte a estas personas está total y exclusivamente centrada en la persona, la soberanía, la potestad de Dios. No tiene ningún lugar el ser humano. Es todo Dios, acerca de Dios y para la gloria de Dios. Y noten ustedes cómo, incluso cuando se trata de nuestras necesidades particulares como humanos, todo está centrado en Dios, porque dice allí, el sustento, el pecado, el perdón, todo es otorgado por y exclusivamente Dios. No hay ni siquiera una sola referencia en este modelo a decretos recordatorios o mandatos a Dios. Ni una sola referencia. El maestro dice esto. ¿De dónde sacamos la idea hoy de que debemos orar diciendo, yo decreto en el nombre de Dios? Lo que hay en un espíritu de exaltación es secuestrado por un espíritu de bochorno, de indignación, pienso yo, por parte de Dios cuando hacemos ese tipo de oraciones frívolas. Es demoníaco. La oración es una súplica total de dependencia a Dios. Verso 11, dependencia de su providencia. Danos el pan, Señor. Dependencia, versículo 12, de su perdón. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Y luego, dependencia total de su cobertura. Verso 13 dice, y no nos metas en tentación, cuídanos, protégenos, guárdanos, por favor, en el hueco de tus manos. No nos expongas al mal. No hay ninguna insinuación, otra vez, en esa parte que debemos decretar algo o darle órdenes a Dios. Jesús dice, vosotros pues oraréis de esa manera. No oren como enseñan los falsos apóstoles y los falsos profetas. Déjeme, para ir cerrando, darle una definición de la palabra sacrilegio. Es la profanación de la integridad y naturaleza de Dios. Cuando nosotros tratamos a Dios como un perrito faldero, estamos profanando su santo nombre. Es una vergüenza. Es indigno, es una deshonra lo que el pueblo cristiano está haciendo, y los pastores son desvergonzados, que no se levantan a declarar, a proclamar, a decir a las congregaciones que eso es un sacrilegio. Nosotros hemos creado una herejía y la estamos promoviendo y la estamos promulgando y la estamos practicando, y estamos insultando la gloria y la honra de nuestro bendito Dios y Salvador. Tenemos que aprender a orar, hermano. Y Dios, en su sola voluntad, entonces, lo que hizo es declarar la salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y nosotros, como personas que venimos a la fe, lo que tenemos que hacer entonces es dar gracias a ese Dios que decretó desde la eternidad. Y por cierto, no son decretos en plural, en realidad todo es el decreto de Dios, el plan, lo predestinado por Dios. Teológicamente, nosotros a veces usamos la palabra Dios y dio decretos, pero teológicamente el decreto de Dios es uno solo. Es lo que Dios determinó desde la eternidad. Y está todo hecho, está todo consumado en la mente y el corazón de Dios. Hermano querido, lo voy a dejar ahí. Dios quiera que no te sumes a la banda de demonios. Y digo esta palabra deliberadamente. Demonios que se suben hoy a los púlpitos y sus secuaces, que están enseñando al pueblo de Dios a deshonrar al Salvador. Y yo quiero rogarle al Señor que por favor te proteja y que en el Espíritu te dé temblor y temor, y que las palabras que salgan de tus labios serán para honrar solamente a ese Dios. Y si me da el 0 kilómetro, me lo niega, eso es un asunto de un Dios soberano, no de demandas humanas. Y que de esa manera podamos, como dijo Jesús, hacer la voluntad. Señor, sea tu voluntad como en el cielo, en la tierra, y no la voluntad de los hombres. Y entonces hemos de vivir un cristianismo responsable y que le lleva gloria a ese Dios. Cuidado como oras. Dile al Señor, enséñame a orar, porque
porque de lo contrario estaremos orando en sacrilegios, y eso puede ser un serio problema para nosotros. Y pienso si muchas de las oraciones hoy no son contestadas por el Señor debido a esa gran falta que se está cometiendo en la actualidad. Oremos. Padre mío, con temblor, con terror, te ruego que escuches esta oración y que a lo mejor muchos o todos los que están aquí ahora están acompañando con un amén silencioso. Enséñanos a orar. Perdónanos, oh Dios, porque te hemos perdido de vista. Confesamos nuestros pecados porque hemos reemplazado tu gloria por las necesidades, gustos y demandas del hombre. Ya no buscamos que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Ahora te forzamos a ti a hacer la voluntad nuestra, y que se haga la voluntad nuestra aquí en la tierra y también en el cielo. Le hemos dado vuelta al patrón, Señor, y la única razón del por qué caímos en esto es porque no hemos aprendido a orar. No te hemos escuchado como los discípulos. En el nombre de Cristo reprendo yo, Señor, a aquellos hombres que están insultando tu gloria, que te roban la dignidad. Y Señor, te imploro que por favor en el nombre de Cristo y por medio del Espíritu Santo nos muevas a todos a lanzarnos a los pies de la cruz pidiéndote perdón, y trae, Señor, a tu iglesia una renovación, un renacimiento espiritual, como sucedieron en los grandes movimientos de pasión por Dios. Ayúdanos, no nos dejes, limpia tu iglesia del paganismo, porque te lo pedimos con toda humildad y dolor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y para tu gloria, oh Trino Dios. Amén.